A nadie se le ocurrió pensar que podría haber otra alternativa. Yo muchas veces me he preguntado si consideramos que la mente humana es una maquinaria neuroquímica solamente y que el cerebro es la sede de todas las funciones psicológicas y que no existe nada más. Por lo tanto, el cerebro y su maquinaria neuroquímica son las responsables de nuestros pensamientos, nuestras emociones y toda nuestra vida psíquica, consciente o inconsciente. Y por otro lado, la visión tradicional que han sostenido las grandes filosofías, las grandes religiones, que afirman que no solamente somos materia, sino que existe un componente inmaterial, llámesele espíritu, alma o como sea, y que está fuera del mundo de la química y de las organelas intracelulares. Muchas veces me he preguntado eso, si la pena, la tristeza, la depresión, como muchas veces se denomina la pena y la tristeza, son meramente un fenómeno neuroquímico o si hay algo más que está afectando a un componente mucho más difícil de demostrar con el método científico. Y ese componente sería un componente inmaterial que no puede ser alcanzado por herramientas moleculares o químicas. Disculpen por esta divagación que sale un poco de lo científico para entrar un poco en el terreno filosófico, pero son cosas que muchas veces lo he pensado y rondan en mi cabeza habitualmente. No, 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 de ninguna manera, porque está planteado el tema y eso, lo que acabas tú de plantear, mi doctor Oscar, coincide con la visión, quizás filosófica también, del ser humano como un ser que integra no solamente un ángulo biológico exclusivamente, sino ya lo que venimos manejando hace décadas y es el ser humano en términos biopsicosociales. Si bien por pedagogía podemos separar las tres cosas para poderlas entender, un ser humano combina las tres cosas al tiempo y todo el tiempo. O sea, es un ser que es estimulado a nivel biológico, psicológico y social, y también sus respuestas a través de un proceso interno también son de ese mismo orden, biológico, psicológico, social. No estás lejos en eso que divagaciones, porque ajusta a un modelo que está presente en este momento. En el caso de la depresión, lo que se está es cuestionando el mismo modelo biológico, imagínate. ¿Mm? En vez de ser la serotonina la que lleva la batuta y haber construido toda una industria supermillonaria alrededor de los antidepresivos, que tú sabes perfectamente cómo funciona eso. Hoy día creo que se les va a caer el negocio porque ya van a tener que construir una versión, un antidepresivo, pero no que tenga que ver tanto con la serotonina, sino con el modelo de la inflamación, que eso es lo que nos está haciendo ver estas investigaciones de la doctora. ¿Tú qué opinas?
Gustavito se ausentó para hacer tinto. No le digo, no le digo. Desde el punto de vista de nosotros los clínicos, que manejamos depresión todos los días, yo no sé cuáles han sido las experiencias de la doctora Elizabeth a nivel hospitalario al respecto, porque nada más frecuente en términos de observar cómo manejan la depresión que un hospital donde medican al paciente, ¿no? Algo muy particular, y es que yo ayer, antier, estuve con el grupo de salud mental y psiquiatría del hospital. Lo que sabes, lo que yo veo es mucho la posición que tenga también un psicólogo para, para mostrar su profesionalismo y ver que somos áreas distintas, que vamos a lo mismo y que la depresión no solamente es farmacológica. Y voy al punto, y es que el director del área es psiquiatra. Obviamente para ellos el área lo más importante es que sean psiquiatras. Entonces como que el psicólogo es como la segunda, está como en el segundo nivel, la valoración, ¿sí? Entonces yo les decía, pero debe estar al mismo nivel, porque pues no todos los pacientes se manejan solamente la parte farmacológica. Entonces me decían que en términos institucionales, es decir, lo que se exige en un hospital es que toda la parte de salud mental es de baja y si acaso de mediana complejidad. Entonces por eso no se trabaja tanto como otras áreas, porque solamente salud mental debe ser transitoria en un hospital. Es decir, solamente si hay una crisis, llega allí en la parte farmacológica, se indaga algo con psicología, pero no hay seguimiento. Entonces, pues esa parte me llamó mucho la atención. Obviamente no entré en discusión porque la verdad los psiquiatras, con el perdón de si hay alguno acá hoy presente, de verdad que fue muy radical en ese sentido, ¿no? O sea, lo importante es manejarlo desde el punto de vista farmacológico, hacerle como un acompañamiento psicológico y ya, y que eso no es tan importante para un hospital y que eso adicionalmente no genera, financieramente no genera ganancias. Entonces, pues yo pienso que si un hospital lo maneja así, pues es muy complicado que el término de salud mental en el, eh, digamos desde el punto de vista, yo lo veo desde la psicología, que nos toca hacernos un espacio muy difícil, muy complicado. E infortunadamente las instituciones hospitalarias, no sé si alguna más que esté acá, pero que se le dé una cabida a los cuadros de depresión, ansiedad, que hay que hacerle un trabajo en conjunto, pero que uno no puede pensar que la psicología es simplemente como una herramienta de la psiquiatría. Eso es lo que... Correcto. Yo quería agregar unos daticos interesantes que mientras estaba el tinto me estaba yo buscando. Mira que desde finales de los 80, de 1989, hay una serie de proyectos e investigaciones, bueno, desde antes, pero que se volvieron un poco más notorios, sobre todo en la Universidad de Wisconsin, con el doctor Richard Davidson, por ejemplo. En esa época, por ejemplo, hicieron un experimento en el marco de un proyecto llamado Proyecto Colaborador de Investigación para el Tratamiento de la Depresión, con 250 pacientes. Entonces utilizaron la terapia cognitiva conductual, imipramina, un antidepresivo común, un placebo y
y también un tratamiento llamado psicoterapia interpersonal, más o menos como terapia de grupo y estas cosas adicionales. Y encontraron muchas cosas, ¿no? Encontraron que efectivamente los tratamientos a base de los tratamientos psicológicos, es decir, sin medicamentos, tenían buenos resultados. El problema con los medicamentos es que a lo largo de los 2 años que dura, ¿no?, más o menos un tratamiento estándar, pues se presentan también muchas recaídas y muchos problemas para los pacientes. Por eso después en el 92 hubo otro experimento, otra investigación muy grande también por el lado de Helen Ma y Tisdale, que trabajaron con 125 o 135 pacientes y agregaron y utilizaron 2 tipos de grupos. Un grupo en los que se estaba utilizando un medicamento, otro grupo en el que se estaba utilizando la terapia cognitivo-conductual y otro grupo en el que se estaba utilizando algo que se llama terapia cognitiva basada en la conciencia, que es más o menos un proceso como el MBSR de Jon Kabat-Zinn para el trabajo de mindfulness. Y lo que encontraron en este estudio es que el 34% más o menos de los pacientes no tuvo recaídas en el tratamiento con terapia cognitivo-conductual, mientras que en el tratamiento en la terapia cognitiva consciente, o sea, con desarrollo de mindfulness y estas cosas, la disminución de la recaída fue del 66%. O sea que fue bastante interesante. Y inclusive también hubo otros experimentos posteriores en el 2004, estos fueron en el 2000, en el 2004, y se encontró que la reducción con esa terapia cognitiva consciente, basada en la conciencia de Kabat-Zinn, la reducción de recaídas era hasta el 78%. Es interesante porque, como dice el doctor Oscar, no se trata simplemente de la máquina cerebral. Ese hardware que es el cerebro tiene su software también. Y a veces los problemas no están en la máquina. Los problemas están en la configuración. Por eso cuando trabajamos con estos modelos que utilizan meditación, mindfulness como proyecto y además como herramientas, utilizan diferentes técnicas basadas en esas nuevas teorías, pues más o menos corresponde a los resultados de estos experimentos. Estamos hablando el último que les mencioné es del 2004, o sea que ya ha pasado bastante agua bajo el puente y las investigaciones siguen confirmando lo mismo. Yo creo que la problemática nos ha abierto en dos, digamos, elementos importantes. Algo que mencionas tú, Gustavo, es pues las bases prácticamente históricas de las novedades para comprobar que la atención o la intervención exclusivamente farmacológica no es tan útil como se creía antes, y eso ha evolucionado al punto de ya incorporar no solamente la parte psicológica en la atención a la depresión, adicional a la parte farmacológica, a través de determinadas metodologías o modelos cognitivo-conductual, todo lo que tú has mencionado. Eso prácticamente
Perdóname un inciso, Edgar, para reforzar lo que acabas de decir. No se te olvide que esta presencia farmacológica produjo ganancias multimillonarias con la píldora de la felicidad, ¿no? El Prozac, ¿te acuerdas? Sí. Millones, Sí. millones. Un pequeño detalle. No, es que ahí está el quid del asunto. Digamos que esa es una primera problemática en depresión, que por una vía u otra, por una metodología terapéutica o psicoterapéutica u otra, está realmente aceptado que para nosotros atender un paciente con depresión, no solamente podemos requerir, y no lo vemos que riña, el concepto biológico, digamos una intervención de tipo farmacológico, cuando se necesita. Y nunca olvidar que el complemento psicoterapéutico es lo que le da fuerza al resultado final y es la recuperación de la depresión. ¿Sí? Eso está prácticamente aceptado y creo que todos lo llevamos a cabo. Todavía hay rezagos, pero es básicamente por el modelo instaurado médico, psiquiátrico en los hospitales que manejan salud mental, como lo mencionaba la doctora Elizabeth. Eso ya es un poco devolverse en la historia, no sé cuántas décadas, e ignorar los avances que tú has mencionado y que la doctora Elizabeth ha mencionado, que no solamente el psiquiatra tiene que intervenir el paciente con depresión a punta de fármacos, sino que le necesita complementar al paciente en su atención integral con, en este caso, el psicólogo, a través de una de esas metodologías que ha comprobado que son eficaces. Eso todavía está. Si el mercadeo, Edgar, si el mercadeo de servicios psicológicos fuera como el mercadeo de las pildoritas y los remedios, creo que no daríamos abasto, ¿no? Sí, definitivamente. Esto es un elemento que no podemos olvidar y creo que es por ahí por donde se va a ir el asunto. Pero digamos, lo primero que quiero resaltar es, independientemente de esa problemática, es que la misma, digamos, base de explicación biológica está siendo profundamente cuestionada. Claro. Porque todo alrededor, o sea, toda esa industria farmacológica alrededor de la atención de la depresión se ha construido, y todos sabemos que es multimillonaria, alrededor del paradigma de la serotonina, o sea, de la disfunción química del cerebro. Bien. Entonces, ese es un primer golpe en el hígado que recibe la industria farmacológica. Eso cuesta toda la plata del mundo. Si ustedes me permiten, Edgar, yo he trabajado en mis épocas de estudiante en la industria farmacéutica y los estudios de mercado indicaban que los fármacos que más se venden eran los psicofármacos, los antibióticos y los anticonceptivos. Esos tres grupos de medicamentos eran los que más se vendían. No conozco los estudios de mercado actuales, pero sospecho que la situación se mantiene de la misma manera. Y como tú dices, esto tiene un trasfondo económico importantísimo, de momento que la industria farmacéutica, junto con el petróleo, la venta de armas, son los tres
una de las grandes fuerzas que mueven la economía del mundo. De manera tal que, lógicamente, hay un conflicto de intereses en el sentido de que la concepción neuroquímica de la depresión es funcional a la existencia de una industria farmacéutica. Claro, indispensable. Y mucho antes que se hablara de la teoría serotoninérgica, ya se había desarrollado toda la base teórica de la teoría catecolaminérgica. O sea, inicialmente la depresión era asociada a un trastorno en las vías centrales que manejan las catecolaminas, llámesele adrenalina y noradrenalina, de manera tal que los primeros fármacos depresivos actuaban sobre este sistema catecolaminérgico. Y posteriormente surgió el concepto de que podía tratarse de un trastorno en los niveles de serotonina y se comenzaron a utilizar fármacos que bloquean la destrucción de la serotonina, como los inhibidores de la recaptación de serotonina y el famoso Foxetin y otros. Pero quedaba la duda si realmente todo se reducía a una manipulación de los neurotransmisores que tenemos en el cerebro, de tal manera que en ese caso la depresión o los intentos de suicidio eran un desorden neuroquímico, o si había que verlo de un modo más holístico y en vez de dar tanta pastilla, había que escuchar al paciente, comprenderlo, asistirlo espiritualmente, más que aplicarle herramientas neuroquímicas. Eso es lo que quería comentar, Edgar. Sí, no, definitivamente, mi doctor Oscar, vamos por el camino de llevar la charla, y es a darnos cuenta que independientemente del, digamos, del paradigma o de la teoría que sostiene la necesidad de intervenir el cerebro a través de un fármaco, en este caso un psicofármaco, la industria farmacéutica sigue, primero, tiene que asumir lo que es la realidad por que se nos está mostrando en términos de evidencia, y es que no es útil seguir produciendo psicofármaco para la depresión en términos del constructo de la serotonina, porque no es una cuestión química. Eso casi que le cierra una ventana inmensamente millonaria a la industria farmacéutica, pero le abre otra. Y es a donde tenemos que prepararnos nosotros para ver nuevos productos o fármacos que ya no serán la fluoxetina o todo ese tipo de cosas que estamos acostumbrados a ver que formulan los psiquiatras, sino otro tipo de fármacos que ataquen el nuevo concepto de disfuncionalidad del cerebro, porque se insiste en que hay evidencia de que sí, el cerebro disfunciona, pero no es por la serotonina, es y ahí es donde viene la novedad, es por un fenómeno de inflamación
que nos está mostrando las nuevas investigaciones. ¿Eso cómo nos afecta? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que hay que tener abrir bien los ojos y tener mucha precaución, porque lógicamente que una industria que ha ganado tantos millones con fármacos nos puede hacer pisar el palito, como decimos en la Argentina, y tratar de convencernos de que existen otros fármacos más efectivos que los clásicos que actúan sobre los neurotransmisores. Y de todas maneras vamos a seguir utilizando productos que ellos fabrican, ya sea los inhibidores de la recaptación de serotonina, los fármacos que incrementan los niveles de noradrenalina o los nuevos fármacos que reducen la inflamación. Vamos a estar siempre convencidos de que se trata de un fenómeno químico que puede ser modificado por otro químico, que es fabricado por una industria que tiene fines de lucro. De manera que tenemos que tener los ojos bien abiertos y realmente utilizar las herramientas que la ciencia nos da para poder analizar de una manera fehaciente hasta qué punto los agentes farmacológicos de cualquier tipo son efectivos para la depresión versus otras terapias que, utilizando este concepto actual de hardware y de software que nos aporta la industria, que nos aporta la ciencia de la informática para comprender mejor el cerebro, hasta qué punto estos conceptos de hardware y software y su manejo son más efectivos que los meramente farmacológicos. Porque si de pensar que se trata de un problema de la serotonina o de la noradrenalina pasamos y saltamos a pensar de que es un problema inflamatorio solamente y nos van a vender fármacos antiinflamatorios seguramente. Y vamos a ser recetadores de fármacos antiinflamatorios en vez de recetar fármacos inhibidores de la recaptación. Pero siempre vamos a estar siendo prescriptores o recetadores de un producto fabricado por la industria farmacéutica. No sé si me explico. Sí, totalmente. Es decir, para los que hoy día intervenimos la depresión de manera, como tú llamas, ¿no?, holística, nosotros lo llamamos de manera combinada, farmacológicamente, cuando es necesario, y obviamente la parte de psicoterapia con el modelo más eficaz. Obviamente no vamos, desde mi visión, no vamos a tener mayores cambios en nuestra metodología de intervención. Lo que cambia es que el paciente va a tener que dejarse formular, ya como tú bien dices, no de un antidepresivo serotoninérgico, sino de un antidepresivo antiinflamatorio, una vaina así. Pero para nosotros no cambiaría nada. Y ahí es donde viene la discusión y el debate de cuáles son los criterios que nosotros, por lo menos desde nuestra parte, tenemos para sugerirle a un paciente que se utilice la farmacoterapia o no la utilice. Ese es un primer aspecto. La doctora Diana tiene levantada la mano hace rato. Con sus permisos, doctores y doctoras, a mí me gustaría hablar de la depresión como paciente.
si os gustaría saber mi experiencia, tanto en la primera fase, cuando se instauró una lesión, que la pude de alguna manera, pude salir a través de activar las serotoninas muchísimo, de hacer deporte, de dormir, de una vida tranquila, de tal. Esto a causa de un divorcio y una situación familiar muy, muy dolorosa, pero resulta que hace 7 años tuve una depresión postparto. Durante el parto se muere casi la niña, como yo, me quedé en parada cardíaca. La niña tuvo sufrimiento fetal, 2 días que yo no la vi, no sabía si iba a vivir o no. Y como yo estaba propensa a la depresión, se instauró la depresión postparto. Y tenía tanto miedo de perder a mi niña que 2 años yo le di pecho porque tenía una herida muy fuerte en la cabeza. Yo sufrí mucho porque la niña no podían expulsarla y entonces sufrí a nivel físico muchos cortes para sacarla, casi una cesárea. Fue algo que no es humano. Y 2 años estuve en una agonía tremenda porque no entendía, pero me decían que es depresión postparto y que debería medicarme. Pero estaba tan empeñada de que mi niña me necesita darle pecho porque por tener las heridas y tal, la cabeza, y no tener problemas neurológicos, y como cada mamá se preocupa en aquel momento de no perderla, me aferré a todo mi ser. Y luego, después de 2 años y medio, acudí a un psiquiatra y me dieron medicación. Me dieron el citalopram en aquel momento, y hace más de 1 año, por agotamiento físico y psíquico, tomaba una cantidad mínima porque me decía que era más una descompensación química en mi organismo por temas de parte hormonal y parte del sufrimiento. Y yo vivo todos los días con una pastilla. Ahora se llama Brintelix, que es una cantidad bastante mínima de 25. Pero os quiero decir que para un paciente, como sois expertos en materia, tanto es muy complicado. Una vez que está instaurada, probé todas las técnicas, me dedico muchísimo, intento entenderla, intento entenderme, pero es muy complicado porque yo creo que es una descompensación química, como también por mi trabajo, por el entorno, también afecta muchísimo, porque te involucras y llegas a agotamiento, y el agotamiento psicológico y físico también es un detonante muy potente. Simplemente quería comentar mi experiencia como paciente y llevo muchos años intentando mantenerme a flote. Muchísimas gracias. No, gracias, mi doctora Diana, y eso es tan aportante como que es nítido, claro, natural y espontáneo, y nos hace reflexionar, porque tú tienes la visión del otro lado, no es la visión de este lado, y eso nos complementa enormemente, enormemente. Doctores, ¿qué opinan? Cualquier pregunta, porque realmente tengo diagnosticada como que es crónica, hasta durante el periodo de coronavirus. Por el sistema inmune me dio más, teniendo coronavirus 2 veces me dio más en el tema de la ansiedad, porque se ve que la enfermedad en sí afecta a las patologías de las personas, y me hundió más y más, y para mí es una lucha diaria de mantenerme como a la normalidad, y efectivamente es una lucha entre las hormonas, entre activarse hipertiroidismo durante el parto y la depresión. Y puedo, como si tenéis cualquier pregunta sobre
también para mí sería de gran ayuda saber por dónde estoy, porque es un camino, es una lucha muy difícil, yo las puedo decir de primera mano. No sé si puedo ahí hablar. Y Sigue, sigue. pues uno primero creo que es admirable cuando una persona y nosotros más en salud mental es como dicen que los médicos no se mueren, entonces igualmente las personas piensan que los que somos psicólogos, entonces no nos da ninguna patología mental o cualquier trastorno o cualquier disfunción, o sea, todo el mundo piensa que nosotros todo lo tenemos resuelto y no es así. Entonces a la doctora le aplaudo que nos comparta esto. Creo que ya en algún momento yo les comenté también mi historia y me identifico con ella porque pues yo soy una paciente, como todos saben, yo tuve 2 derrames cerebrales a partir de unos trastornos de sueño. Ya con todos los estudios que me han hecho, tengo un trastorno disociativo, tengo un trastorno de ansiedad y depresión severo. Sé que es estar medicado porque yo tomo todos los días sin falta el citalopram, clonazepam y quetiapina en las dosis más altas. Em, y aprender uno a vivir con esto no es fácil, no es fácil comentarlo, menos y menos cuando uno trabaja en salud mental, porque como que la gente te juzga que como es que si eres psicóloga sufres de ansiedad, de depresión, que como en su momento les comenté, yo también tuve varios intentos de suicidio eh, y vivir con esto no es fácil. Y ahora tengo convulsiones, antenoche tuve convulsiones, por eso estoy acá descansando en la casa de mi hija. Y pienso yo que a uno se vuelve mucho más empático, uno con sus pacientes, porque sabe lo que sufren y aprende uno a saber qué es lo que siente el paciente. Entonces, para mí, una herramienta, un elemento importante es que cuando yo trabajo con mis pacientes los entiendo cada día más cuando ellos a veces se nos justifican. No, yo sé que no es así, o sea, porque en sí el paciente te dice que está mal, pero también trata de justificar para no mostrar, entre comillas, que es débil. Entonces uno aprende a entenderlos más. Vivir con esto, doctora Diana, sé que no es fácil. Esta es una tarea diaria, diaria, y como yo soy crítica de los fármacos, pero también sé que sin los fármacos no es tan fácil vivir y pues yo ya llevo desde el último derrame cerebral tomando estos fármacos, ya son 7 años. No es fácil y tener crisis menos, de depresión. Sé que mi trastorno disociativo ya es donde hago mis intentos de suicidio. Pero también entiendo que para mí es importante los dos, o sea, los fármacos y la terapia. eh, es una lucha diaria, definitivamente es una lucha diaria. Yo no sé qué haría, y en eso de pronto voy en contraria a lo que decía, pero lo voy a hablar desde el paciente también como la doctora Diana. No sé qué haría sin los fármacos, porque para mí una crisis de ansiedad, de depresión, en la que me lleva a unos puntos extremos, no es fácil vivir. Y sé que a veces, como dicen, la pastilla es la que me permite ver con mayor claridad qué es lo que no debo hacer. Entonces, doctora Diana, yo la admiro porque de verdad esto no es fácil, vivirlo no es fácil. mm, y también uno no se lo cuenta a todo el mundo porque, por lo mismo, porque tenemos una estima social terrible. Si uno dice que sufre depresión, usted porque está triste y usted no que es psicóloga, cualquier cuadro. Pero yo creo que esto nos da, para mí, en mi experiencia, me ha dado mucho más herramientas o me da la fuerza para decirles a tanto a la doctora Diana como a todos que hay que seguir luchando. Yo por eso mi regreso a Medinet va
en este sentido, y es poder seguir trabajando por la salud mental, por ayudar a tanta gente, porque la gente, porque todos los que estamos en esos cuadros no es fácil ni el despertar ni el dormir, y ya en el día se va haciendo poco a poco más manejable, pero no es fácil. Entonces, no sé, perdón por la intervención, yo sé que me extiendo, perdón, doctor Edgar. Yo creo que cuando me ves que me presento dirás, ay, ¿a qué horas va a hablar esta niña? Pero lo siento, necesitaba hablar con la doctora Diana y decirle que la entiendo y que la lucha es diaria, pero bueno, Dios, perdón, nombre a Dios, sé que acá no estamos hablando de religión, pero para mí el espíritu, lo que quieran, pero eh, también a mí la psicología y estar con mis pacientes me ha permitido también mirarme. A veces cuando veo a mis pacientes y en sus crisis, acompaño y veo que van saliendo y yo digo, caramba, si mis pacientes están saliendo, yo también. Entonces, no, yo creo que acá vas a tener adicionalmente, y perdón por último, doctor Edgar, y creo que acá vas a tener un grupo de, no solo de colegas para compartir la teoría, los conocimientos, las experiencias, sino también puedes contar con que esto sea un grupo de apoyo. Y no sé qué dice el doctor Edgar, pero siento que puedes sentir en nosotros eso y personalmente lo que necesites con el mayor de los gustos y el mayor cariño, doctora Diana. Un No, abrazo muy fuerte, mi querida Elizabeth. Gracias, doctora, igualmente. voy a ponerle un poquito de humor para que no nos pongamos tan trascendentales. Y yo hablo en plural. Aplausos, o sea, un aplauso, uno solo para Diana y otro para Elizabeth, y ahí tenemos el plural. Muchas gracias. Es que lo bueno es que tenemos aquí la valentía de ponernos a disposición de nuestros queridos compañeros y compañeras, de preguntar y de entender más a fondo lo que haga falta desde nuestra experiencia, que también nos ayudó a hacer. No, fantástico. Mire, eso me hace reflexionar una cosa y espero que el doctor Oscar y el doctor Gustavo me apoyen, obviamente todos ustedes, en una cosa que estoy observando. No es tan simple como si tengo yo un paciente, hablo desde el ángulo clínico, ¿no? Si yo tengo enfrente un paciente que me consulta y que puedo evidenciar depresión, no es tan simple como para decirle al paciente, elimine los fármacos y con solamente psicoterapia yo lo puedo sacar adelante. Eso me parece profundamente irresponsable, porque de todas maneras sí hay un componente biológico, o sea, neurofisiológico, llamémoslo así, para no meternos con la parte química. Se llame por el lado de la serotonina o por el lado de la inflamación que nos están presentando los nuevos esquemas, pero de todas maneras se necesita resolver el problema, ya sea químico o de inflamación. Eso hasta este momento no hay exploración, no hay evidencia de que a punta de psicoterapia se logra la desinflamación o la regulación química. No, tenemos que apoyarnos en la farmacología, pero como dice el doctor Oscar, con muchísimo ojo abierto de con lo que va a salir la industria farmacéutica, ¿sí? Porque ustedes dos como pacientes activas de depresión pueden entender que la industria farmacéutica no va a poder, o sea, no van a ser tan inocentes para decir, ya no volvemos a producir eso, producen otra cosa, pero no van a perder esa platica, como decimos los colombianos. No podemos ser tan inocentes. Asiste un principio de responsabilidad de nosotros, los clínicos, para seguir apoyando a nuestros pacientes para que se sigan ayudando de la parte farmacológica de la mejor manera, de la manera más inteligente posible.
Y ahí tenemos voz. Puede que no tengamos voto, no podemos, nosotros como psicólogos no podemos formular, pero sí tenemos voz y tenemos autoridad para pronunciarnos y orientar a nuestro paciente. Y eso lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Pero sin olvidar que junto con el tratamiento farmacológico debe complementarse una serie de otro tipo de medidas que han sido evidenciadas, que son muy útiles, y la suma de los dos es lo que regula los estados anímicos del paciente. La sumatoria de los dos. ¿Sí? No sé qué opinan ustedes, mi doctor Gustavo, doctor Oscar, al respecto. Yo creo que el manejo de los agentes químicos debe ser, como tú dices, con mucha precaución, porque si recordamos, por ejemplo, que en la endocrinología uno le administra hormona tiroidea por mucho tiempo a un paciente, la hormona tiroidea endógena, o sea, la que se fabrica dentro del cuerpo, se reduce porque es reemplazada por una hormona tiroidea que viene desde afuera. Entonces, las glándulas tiroides del paciente reducen su actividad y la hormona tiroidea que se utiliza es la que el paciente toma por boca, un producto farmacéutico. Si en esa situación uno suspende bruscamente la ingesta de hormona tiroidea, la glándula del paciente no puede inmediatamente comenzar a fabricar hormona tiroidea propia, porque hace mucho tiempo que no trabaja, que no fabrica. Entonces el paciente cae en un pozo porque ni recibe la hormona tiroidea de afuera, ni su organismo tampoco puede fabricar la hormona tiroidea propia, porque hace mucho que no la fabrica. Y yo creo que lo mismo pasa con los agentes que se utilizan para la depresión. Si durante mucho tiempo un paciente ha estado recibiendo agentes neuroquímicos, los agentes neuroquímicos propios, los que el propio organismo fabrica, no van a comenzar a fabricarse inmediatamente apenas se suspenda la medicación. Yo creo que va a ser necesario una suspensión lenta y progresiva para darle tiempo a que el organismo retome la fabricación de sus propios fármacos. De lo contrario, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y otra cosa que pensé que tiene relación con la depresión es que ustedes recordarán que en las recomendaciones o precauciones que se incluyen para administrar antidepresivos catecolaminérgicos, siempre se resalta de que el uso de antidepresivos catecolaminérgicos puede aumentar el riesgo de suicidio. Un efecto absolutamente no deseado, de manera que en aquellos pacientes que han tenido ideas de suicidio o intentos de suicidio, los antidepresivos catecolaminérgicos no deben ser usados porque existe la posibilidad de que el paciente vuelva a intentar suicidarse. Así que los fármacos antidepresivos no están exentos de efectos indeseados, efectos colaterales. Por lo tanto, el manejo de estos fármacos debe ser muy cuidadoso. Yo muy a menudo recibo pacientes depresivos que están en tratamiento psiquiátrico. Entonces, después de escucharlos, y cuando ellos me cuentan que están en tratamiento psiquiátrico y les pregunto qué les ha dicho el psiquiatra, y ellos dicen, me dio 5 pastillas diferentes para tomar. Y digo, pero cuando usted va a visitarlo, ¿sobre qué conversan? No conversamos.
se pone a escribir una receta y me dice, bueno, tome esto con el desayuno y la merienda, y me manda a mi casa. Y ya estoy tomando 5 pastillas diferentes, pero yo no mejoro nada. Digo, pero cuénteme lo que conversan, no las pastillas. No, dice, no conversamos nada. Yo me siento, el psiquiatra me mira, me pregunta cómo estoy, y agacha la cabeza y se pone a escribir y me da otra pastilla más. Y ya vivo empastillado todo el día, pastillas para estar despierto, pastillas para dormir, pastillas para esto, para el otro, pero yo me siento igual. Entonces, yo sin ser psiquiatra, le digo, bueno, cuénteme qué es lo que lo tiene mal. Me dedico a escucharlos. Los escucho como hacen ustedes los psicólogos. Le pregunto cómo está su familia, cómo está su trabajo, qué cosas le han pasado en la vida. Y la gente muchas veces se va a agradecir y se siente más contenida por alguien que los escuchó que por las pastillas que toma. Yo creo que hay una gran necesidad de todos nosotros, de poder compartir nuestras vivencias con alguien que nos escuche con atención y que nos ayude con una palabra, con una palmada en la espalda, que nos haga sentir que hay otro humano que nos está prestando atención, que nos escucha y nos entiende. Eso es lo que yo vivo habitualmente en mi consultorio con los pacientes depresivos. Y yo le digo, bueno, pero ¿por qué dejó de ir al psiquiatra? Y porque lo único que hace es darme pastillas. Dice, yo estoy siempre igual y cada vez estoy con más problemas y gasto muchísimo dinero en todas estas pastillas que me dan. En la Argentina se utiliza un término que dice me empastillan. No, yo no voy más porque lo único que hace es empastillarme. Nada más. Entonces, el famoso chaleco químico que en su momento fue tan útil porque reemplazó a los chalecos con correas que inmovilizaban al paciente cuando apareció la clorpromacina y estos agentes iniciales, los primeros psicofármacos, el clordiazepóxido, se lo llamó chaleco químico porque ya no hacía falta ponerle al paciente un chaleco con correas de cuero y tenerlo atado como una bestia enfurecida, sino que existía ya un elemento farmacológico que permitía reemplazar de una manera un poco más humana al chaleco con correas de cuero que se le ponía a los locos. Pero el chaleco químico tiene sus limitaciones. Y en la vida práctica, el paciente muchas veces siente que lo único que hace es tomar pastillas, unas le dan sueño, otras lo despiertan, otras le dan hambre, otras le hacen surgir ideas extrañas en su cabeza, pero no siempre se sienten ayudados. Y por otro lado, la suspensión brusca es peligrosa por este fenómeno que les acabo de mencionar, tomando como ejemplo la hormona tiroidea. Eso es lo que yo quería comentarles. Gracias, mi doctor Oscar. Gustavito. Pero activa tu audio. Eso. Ya, sí, señor. Ya, ahora sí. Que estaba aquí escuchando atentamente. Todo bien. Me parece que el concepto del sistema, o sea, lo que los seres humanos de alguna manera venimos siendo. Este es un sistema complejo, ¿no? Incluye todos estos elementos de aspecto físico, nuestro cerebro, pero también estos otros resultados de toda esta acción compuesta, hormonal, química, neurológica, lo que tú quieras. Y que cuando uno se enfrenta a una situación de un paciente con depresión,
aparte de todo el componente físico de su cuerpo y de todo su componente mental, sus ideaciones y sus constructos de todo tipo, sus creencias y todo el entorno social y todos los elementos culturales, las cosas que están aconteciendo en un momento determinado, como lo que pasó con la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces uno se enfrenta efectivamente a un trabajo muy parcial que hacemos los psicólogos, ¿no? Por eso me parece importante la interdisciplinaridad para el tratamiento de un paciente. Lo que todavía no he visto muy claro ya en términos logísticos es cómo se podría llegar verdaderamente a ofrecerle a un paciente una serie de visiones complementarias de su situación. Porque de nada sirve el fármaco si la persona sigue sin un logos, desorientada en la vida, no sabe para dónde va y lo único que hace es sobrevivir. Eso no lo compensa ningún Prozac ni ninguna droga milagrosa. Así digan que la depresión es inflamatoria. Es que a mí la pregunta que siempre me surge al respecto de esto es, bueno, ¿el componente químico es un resultado de la depresión o una causa de la depresión? ¿O simplemente la causa de algunos síntomas de la depresión, independiente de que la depresión como enfermedad exista, etcétera, etcétera? Porque son muchas preguntas. Damos por sentado que hay un componente químico. Pues sí, un componente, pero ¿cuál es el papel de ese componente? ¿Es el que origina? ¿Origina qué? ¿La enfermedad? ¿Los solos síntomas? ¿De dónde entonces en dónde colocamos o dejamos todo el tema del efecto de los constructos, como se quiera llamar, cognitivos, de los pensamientos, los recuerdos, las ideaciones, las memorias, las imágenes, las sensaciones, los sentimientos, las emociones, etcétera, sobre el cuerpo? Porque si la mente fuera solo el producto del cerebro, entonces ¿dónde está el feedback? ¿Por qué el solo pensar en la mandarina activa mis glándulas salivales? ¿O por qué pensar en una persona puede producirme estrés o producirme alegría, etcétera, etcétera? Este es un asunto bien complejo, ¿no? No hay una salida fácil. Por supuesto hay tendencias. Yo soy más de la tendencia, obviamente, de trabajar el tema de la atención, porque para mí el problema de la atención es una de las causas fundamentales de la depresión. Tan fundamental para mí como cualquier carencia neuroquímica. Vuelvo y repito, una persona bien tratada psicológicamente, sí, con antidepresivos y consulta y toda la vaina, y cuando termina su proceso o en medio de él se da cuenta que no sabe para dónde va, vuelve a lo mismo. Sin una logoterapia tampoco hay posibilidades para un depresivo, porque la depresión también es una falta de norte, de sentido y de algo en que creer y algo en que comprometerse, que ya estamos hartos de escuchar que la misma sociedad y el estado en el político y social en que vivimos, pues no nos ofrece. Pero esto es un asunto complejo y requiere mucho más. O sea, sí, bueno, el elemento inflamación será la causa, será el resultado, será parte de los síntomas, será la causa de algunos síntomas. Vuelvo y pregunto. Así lo mismo que con los aspectos neuroquímicos. ¿O será simplemente otra estrategia de ventas para compensar un poco el desprestigio de algunas de estas drogas milagrosas que hicieron millonarios a tantos gringos? Eso es muy inteligente lo que acabas de decir. Eso es muy inteligente. Y eso se nos está pasando por debajito y no lo estamos viendo. Quizás es una estrategia de marketing, pero por eso es que la recomendación del doctor Oscar me parece precisa. Ojo abierto con lo que nos le empiezan a ofrecer a nuestros pacientes en términos de
farmacoterapia, ¿no? Ojo abierto, sobre todo por los Ojo, efectos secundarios que se mencionan, ¿no? La doctora Carla levantó la mano. Mi doctora. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, doctora. Por acá está lloviendo y yo escucho un poco entrecortado, pero no alcanzo a ver, voy a ver el video. Ok, ahí, sí. ¿Me escuchan? Hola. Buen día a todos, doctores. He estado escuchando la conversación y buen día, doctor. Lo que dice el doctor Gustavo, para mí tiene mucho significado, ¿verdad? Dice, ¿de dónde proviene la inflamación? ¿Dónde proviene todo eso? He estado escuchando algunas teorías con respecto al tema de los pensamientos. El darse cuenta de que el pensamiento produce una reacción en el cuerpo, ¿verdad? Que las emociones son la reacción del cuerpo. Entonces, básicamente se trata de ir ahí a los pensamientos que están originando esa sensación, esa emoción, lo que hace que nuestro cuerpo físico pues reaccione, ¿verdad? Reaccione con crisis de ansiedad, reaccione con crisis de depresión, reaccione. ¿Por qué? Porque mi pensamiento es tan fuerte, es tan ahí, o sea, aunque te tomes la pastilla o que pero ahí está el pensamiento, es constante, constante, constante. Entonces es un bucle de pensamientos donde entra y ya no puede salir de eso. Entonces, por eso los fármacos para rentalizar un poco el sistema y pensar un poco más claro, más tranquilo. Recomiendo meditación para observar nuestros pensamientos, cuáles son los pensamientos, los patrones de pensamiento que tenemos diariamente en el momento, en este momento, y en base a ahí trabajar en hacernos conscientes primero del pensamiento, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está generando, y darme cuenta que ese pensamiento está produciendo en mi cuerpo reacciones químicas. Entonces, para no llegar a depender tanto como un complemento de la medicación, ¿verdad? Bueno, ese es mi aporte. No, muchísimas gracias, doctora Carla. Mira, y como yo siempre tengo que ser el malo de la película, cuando llega es la hora de terminar la reunión, pues tengo que avisarles que tengo que terminarla y cuando ya se puso bueno el tema. De aquí me quedan dos cositas, si se me permiten mencionarlas, y obviamente con la puerta abierta al debate, a la discusión, porque el tema es muy complejo y da para muchas horas de abordaje. Primero, hay un elemento que sale a colación. Primero, independientemente del nuevo paradigma, ya sea de la serotonina o sea de la inflamación, la industria farmacéutica va a seguir produciendo un fármaco que apoye, digamos, la estabilidad física de nuestro cerebro. Y hay que reconocer que en muchísimos casos funciona divinamente. Tenemos dos casos en este momento de viva voz, Diana y Elizabeth, que son que apoyan el medicamento porque sienten como pacientes que funciona. Son conscientes, y esa es la segunda parte, hemos venido debatiendo el doctor Gustavo y el doctor Oscar. No es suficiente, no solamente porque la teoría nos apoya, sino que la experiencia de todos nosotros es que no es suficiente. Tenemos que, independientemente del modelo hospitalario que estemos manejando, a nivel privado tenemos que orientar a nuestros pacientes de que se complemente con un excelente terapeuta. Lo que ustedes están mencionando acerca de los procesos
cognitivos, sobre todo los superiores. Atención, concentración y memoria, y obviamente todo el componente de pensamiento que conlleva eso. Y las técnicas que ya están evidenciadas que son eficaces en depresión. Fíjense que un tema lleva a otro, mucho más complejo, y esa es como la gran conclusión. No es un tema ni simple para tratar, ni simple para ser tratado, ni de este lado como terapeutas, ni del otro lado como pacientes. Surge un elemento de comprensión profunda y de integración de los dos mundos, porque son dos mundos. El mundo del terapeuta es uno y el mundo del paciente es otro. Debe haber alguna interacción, y por eso el modelo de Medinet siempre, toda la vida, 30 y pico de años, se ha ofrecido en términos de trabajo interdisciplinario para la atención integral del individuo, y por eso seguimos existiendo como tal, porque cada vez nos da la razón. Al interior de Medinet no solamente pueden encontrar un médico, sino hoy día un neurocirujano fantástico, un psicólogo en diferentes especialidades, encontramos también el psiquiatra, o sea, encontramos todo para darle una atención integral a nuestro paciente. Eso me lleva a hacer una reflexión final. Yo quiero aprovechar para lanzar una idea al aire. No me la respondan todavía, pero mantenerla en la mano. Yo quiero aprovechar la iniciativa de la doctora Diana y la iniciativa de la doctora Elizabeth para mirar con ellas el caso de ellas. No en términos morbosos, ni más faltaba, con el más profundo respeto, pero si de alguna manera podemos contribuir para que ellas estén mejor de lo que están ahora, pues fantástico, que es un conjunto de conocedores de la salud mental, y eso creo que les puede aportar. Yo la lanzo al aire y espero inventarme algo para poder entrar en contacto no solamente con el caso de la doctora Diana, sino con el caso de la doctora Elizabeth, y de alguna manera, en el peor de los casos, pues no pasa nada, no aportamos nada, pero no pasa nada más negativo, ¿sí me entienden? Y yo estoy confiado de que sí pasa algo más positivo. ¿Listo? Desde ya, doctor. 100%, sí. Cuenten con eso. 100%. Mira, el Yo doctor también. Gustavo ya se puso a la orden. Y yo Me dispuestamente. encantaría poderles colaborar con el tercer elemento terapéutico que les mencioné, que es este trabajo en cognitivo consciente. Bueno, ahí va. Y yo estoy totalmente seguro que el doctor Oscar se nos va a apuntar para darle un elemento de complementariedad. La doctora Carla. Sí, Edgar, yo creo que el hecho de que nos reunamos en forma virtual y compartamos nuestro pensamiento, nuestro sentir, ya estamos haciendo terapia de grupo, aunque no era ese el propósito inicial de estas reuniones. Pero a mí me resulta terapéutico encontrar un grupo de amigos con los cuales podemos bromear un poco, intercambiar experiencias y conversar sobre grandes preguntas que nos genera el ejercicio de nuestra profesión. Ya de por sí, esta reunión y verlos y escucharlos es terapéutico. Así que estoy en un todo de acuerdo con lo que ustedes dicen, y ya nos estamos ayudando unos a otros, aún sin habernos hecho esa propuesta inicialmente. No se diga más y entremos a realizarla. Esperen nuevas cosas al respecto.
y le vamos a dar continuidad a esas ideas. Muchísimas gracias a todos, a Yanira, a la doctora Diana, a la doctora Carla, a Gustavito, al doctor Oscar, a Alexandra. Que ahora sí me esconde todo. Sí, escondí el control. A las dos Alexandras, Un gusto verlos a todos. a la doctora Elizabeth, a las dos doctoras Elizabeth. Un abrazo para todos y seguimos en contacto. Abrazo. Ahí seguimos. Saludos. Estén bien, chao. Chao. Pues, mija.